Les damos la bienvenida a nuestro primer encuentro de este ciclo de conferencias en torno a la traducción, edición 2023, que organizamos desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del trayecto en traductología. Les comento que la idea del ciclo de conferencias surge como un complemento a los seminarios ofrecidos por la Secretaría de Posgrado en el ámbito de la traductología. Este encuentro luego quedará grabado y disponible en el sitio web de la facultad para que quienes no se pudieron conectar o quienes quieran repasar los contenidos que aquí se presentan. Antes de dar comienzo a la conferencia, quería comentarles que al final de la presentación se abrirá un espacio para quienes quieran realizar alguna pregunta a nuestra invitada. Y precisamente vamos a darle la bienvenida a María Josefina Coizón. Josefina, te voy a decir, es un verdadero placer contar con tu presencia en este ciclo. Josefina es magíster en traductología y traductora pública nacional de inglés por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta misma facultad es docente de traducción literaria en la sección inglés. Es coordinadora del equipo de investigación denominado La traducción de sexualidades en tensión en textos literarios feministas y LGBT+, dirigido por el magíster Guillermo Badenes. Entre sus publicaciones destacamos el capítulo del libro El dilema de la forma versus el contenido en las historias en castellanos de Dr. Seuss, en coautoría, y el Dr. Seuss en la encrucijada de la forma y el contenido en castellano, también en coautoría, y Cuidar las palabras, otro modo de cuidar el ambiente, en coautoría. Josefina también se desempeña profesionalmente como traductora freelance para agencias de traducción y clientes particulares. Muy bien, sin más, Josefina, te cedo la palabra. Bueno, gracias Giselle. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar y compartir la tarde y la presentación. Voy a presentar el contenido en un PowerPoint para que tengan soporte visual. Bien. Gracias por la invitación también. Esta presentación va a ser un brevísimo resumen de mi tesis de maestría que presenté en 2019. Muy difícil resumir en 40 minutos más o menos un trabajo que lleva 2 años más o menos, que llevó 2 años de escritura y de redacción y demás. Pero bueno, voy a intentar resumirlo y voy a ir saltando partes a medida que vea que es necesario. El título de la tesis es La traducción como puente entre ideologías y sistemas literarios, el caso de Woolf, Borges y Ocampo. La directora fue la doctora Cristina Elgue, ex profesora mía de grado, de posgrado, colega y amiga. Gracias a ella, su dirección impecable, también se debe este trabajo. Quería empezar con un fragmento de una entrevista a Borges que le hizo a Esteban Pejković, que dice: el personaje varón de la ficción que más le haya impresionado, Lord Jim de Conrad. Y el personaje de la ficción pero femenino, yo casi me olvido de que haya mujeres. Claro, desde Julieta a la Celestina. ¿Lo dejamos en blanco? Bien, esta cita de Borges es de las que abundan, por supuesto, de las que muchas personas, estudiosos, investigadores toman para hacer esta crítica que tiene Borges, ¿no?, de borrar marcas de feminismo y de lo femenino y la escritura femenina en sus traducciones. Esta cita en particular es importante porque le preguntan sobre mujeres en la literatura y la obra de estudio, que es A Room of One's Own, traducida como Un cuarto propio,
justamente se trata de las mujeres en la literatura, ¿no? Como escritoras, como autoras y como personajes también. Si bien Borges dice esto, yo casi me olvido de que haya mujeres, la tesis, la hipótesis, digamos, de la tesis es que a pesar de ciertas elecciones de Borges en su traducción de este texto, hay otras elecciones que compensan esas digamos, decisiones de traducción que por ahí van en detrimento del contenido feminista de la obra. La obra de estudio, como dije, es Room of One Song, que fue publicada en 1929 por Hogarth Press, la editorial de Virginia Woolf y su marido, Leonard Woolf, y la traducción que hizo Borges como un cuarto propio, publicada en 1936 por la editorial Sur, por encargo de Victoria Ocampo. Lo que propongo, digamos, para esta presentación es recorrer los 4 capítulos que componen este trabajo. El primer capítulo se llama Woolf, Borges, Ocampo, a Biography. Se relaciona con las vidas, como lo dice el título, de estos 3 actores que estuvieron involucrados primero en la publicación en inglés del texto de partida, luego de la traducción y luego de la publicación en español de esta obra. Por supuesto, no me interesa comunicar datos que se pueden encontrar fácilmente en Internet, como son personas tan ampliamente conocidas y famosas que en Google abunda la información sobre ellos, pero sí me interesa el recorte que hice en el trabajo fue buscar puntos en común de estas biografías, de estos actores, para relacionarlos, digamos, esos puntos en común con la publicación de esta obra. Virginia Woolf nació en 1882. Los 3 nacieron a fines del siglo XIX. 1882 en Kensington, que es un municipio de Londres. Su padre, que era Leslie Stephen, era historiador, biógrafo, novelista y crítico literario. Es importante el dato que haya sido biógrafo su padre, porque bueno, ella tiene una cuestión con las biografías y además una novela de ella que es Orlando, a Biography, que iba a estar en principio en este trabajo, pero después con Cristina decidimos sacarla porque se iba demasiado largo. Es una biografía, digamos, ficcional. Bueno, la madre de Woolf era Julia Duckworth, que nació en India, era de familia inglesa, pero nació en India, y era modelo de pintores pre-rafaelistas, y su visión de la mujer en la sociedad respondía a los valores victorianos tradicionales, y por ejemplo ella se opuso activamente a la implementación del sufragio femenino durante esa etapa de la primera ola del feminismo. Cuando se casaron los padres de Virginia Woolf eran viudos, cada uno, tenían hijos, cada uno por su cuenta, entonces se mudaron a Hyde Park Gate. Es importante la dirección porque Virginia Woolf hace referencia a esta dirección en varias de sus obras, con sus 8 hijos, digamos. Pero luego de que fallecen los padres, Virginia Woolf y sus hermanos se mudaron a 46 Gordon Square en Bloomsbury, que también es importante porque allí, en ese lugar de Londres, fue donde se gestó el famoso grupo de escritores, amigos y artistas conocido como el Círculo de Bloomsbury. Si bien no tenían una afiliación política, los miembros compartían ideas en contra del estilo de la vida de la burguesía, del imperialismo inglés y de las convenciones y la estética de la era victoriana. Bueno, en ese grupo de amigos, Virginia Woolf conoce a Leonard Woolf, con quien se casaría en 1912, y luego fundarían juntos la editorial Hogarth Press.
Y ahí es importante este dato que hayan tenido una editorial, porque antes de tener esta editorial, Virginia Woolf tenía una salud mental un poco frágil y había sufrido una gran depresión por ansiedad por su publicación de The Voyage Out, una brillante novela que es considerada una de las sátiras más ingeniosas sobre la sociedad de Woolf. Eso fue en 1915. Bueno, después al abrir su propia editorial, Woolf ya se sintió tranquila, digamos, sin presiones económicas y editoriales, como para explayar su escritura, que para su momento era experimental. En la mayoría de las obras de Virginia Woolf existe una preocupación por el mundo psicológico de los personajes, en consonancia con los intereses del modernismo. Y bueno, finalmente, mientras se encontraba trabajando en Between the Acts, que fue publicado póstumamente en 1941, Woolf cayó en una depresión y se suicidó en el río Ouse el 28 de marzo de 1941. Bueno, tuvo mucho que ver también la guerra, y la guerra mundial y demás. Bien, Borges era 19 años más joven que Woolf, nació en Buenos Aires en 1899. Su madre era traductora de inglés y de francés, y su padre abandonó la tradición familiar de participar en la vida política del país, de Argentina, y fue profesor de psicología y de inglés. Pero dejó ese trabajo, digamos, porque en 1914 se mudaron a Ginebra debido a la ceguera del padre de Borges, que era progresiva y hereditaria. Borges se educó en su casa, al igual que Virginia Woolf, porque su padre era, bueno, no creía en la educación que impartía el Estado, era anarquista, era libertario, y no estaba en contra de las instituciones, digamos, y no quería que sus hijos se educaran ni en la religión ni en el nacionalismo del Estado. Después, por supuesto, sí se escolarizó, pero recién a los 9 años. Borges, bueno, ya lo vamos a ver a lo largo del trabajo, tiene a través de su práctica de traducción y en escritos sobre traducción, tiene una mirada muy de vanguardia para la época, se adelanta, de hecho, escribe en los años 30 ideas sobre la traducción que luego, ya en la década del 70, cuando se formalizan los estudios de traducción, se empiezan a revisar y a tomar de Borges. Una de las frases célebres de las miles que hay, ¿no?, es que no puede haber sino borradores. Esta idea de la escritura como una simple práctica que es infinita, digamos. No corresponde sino a la religión o al cansancio, como decía Borges. Esto también se aplica a la traducción, no hay versiones definitivas. Bueno, Borges murió en junio de 1986 en Ginebra. Victorio Ocampo nació en Buenos Aires también en 1890, era 9 años más grande que Borges, y al igual que Borges, sus ancestros estaban relacionados con la vida política argentina. Ella también se educó en la casa, primero, cuando ella tenía 6 años, la familia se mudó a París y después a Londres, entonces ella y su hermana primero aprendieron el idioma francés, después el inglés y después el español. El mismo año que se casó Virginia Woolf, en 1912, con Leonard Woolf, Victoria Ocampo se casó con Luis Bernardo de Estrada, pero siempre había expresado sus dudas. Se ven estas dudas en cartas que ella tuvo una relación de amistad epistolar con Delfina Bunge, y en esas cartas, bueno, ella le cuenta, por ejemplo, me gusta más la belleza de sus ojos que las cosas que dice. No estaba muy conforme, y después duró muy poco ese matrimonio porque, bueno, se dice, todo esto es biografía, por lo tanto tiene mucho de ficción más que de crónica, ¿no? Pero descubrió una carta que el marido le había enviado a su padre, a Manuel Ocampo, en la que le aseguraba que los deseos de Victoria de ser actriz
se iban a desvanecer cuando ella quedara embarazada. Entonces, bueno, se separó de este matrimonio, después se casó con el primo de Estrada, además. En 1929, el año de publicación de A Room of One's Own, Ocampo inauguró su casa del barrio Palermo Chico, y al igual que en las casas de Virginia Woolf, acá se reflejaban la identidad de estas autoras y el gusto personal y sus proyectos laborales, todo junto en sus casas. Y así como la casa de Virginia Woolf, eh, se transformó en la sede de editorial, en Virginia Woolf Hogarth Press, y primero la casa de Victoria Ocampo fue la sede de la revista Sur en 1931, y 2 años más tarde, en 1933, fundó la editorial Sur en esa misma casa. Woolf y Ocampo tenían varias cosas en común. Provenían de familias aristocráticas las dos, por supuesto con una diferencia grande, que la de Woolf era una aristocracia intelectual y la de Ocampo venía de una élite patricia. Eran escritoras, tenían su propia casa editorial, y no solo defendían las causas feministas con sus textos y su postura, sino que con sus propios modos de vida transgredían los mandatos de la sociedad patriarcal de la época. De todos modos, Ocampo lo veía al patriarcado como un tanto más opresivo que Woolf, digamos. Se supone que es por el país, ¿no? Según afirmaba Ocampo, en Argentina teníamos el yugo de España, ¿no? Con la mentalidad española de la época, la Iglesia Católica y demás. Ella compara, ¿no?, los demás países que luchaban contra el patriarcado de Argentina, y decía que todas las mujeres en Argentina éramos personajes de la casa de Bernarda Alba. Bien. Pasar diapositivas. Estas son las 3 partes, digamos, de la biografía de cada uno, del trabajo. Virginia Stephen, Virginia Woolf, el fluir de una conciencia. Jorge Luis Borges, el traductor-escritor, y Victoria Ocampo, el dinero como elemento emancipador de la mujer. Porque ella, bueno, es importante esto del dinero porque la tesis del libro de Woolf es justamente que la mujer necesita dinero y un cuarto propio para poder escribir, para poder ser autora, y de ahí todo lo demás, ¿no? De la independencia, la educación y el no depender de los hombres para el sustento económico. Bien, el segundo capítulo se denomina Inglaterra, Argentina y la primera ola. Es importante lo de la primera ola, sí, porque fue una lucha feminista, la primera, que se enfocaba más en lo político, ¿no? El principal fin en este momento era lograr el acceso al voto femenino, a la vida política. Es un poco forzada la comparación, comparar Inglaterra y Argentina, por supuesto. Basta considerar que si partimos de los inicios del cristianismo y no desde antes, a Inglaterra le precedían 1500 años de historia, cuando el territorio que es hoy Argentina comenzó su historia de civilización occidental, ¿no?, con el descubrimiento de América. Pero bueno, la comparación vale a los fines del estudio de este trabajo. El hilo conductor, digamos, de este análisis es el ensayo de Marc Angenot, que se titula El fin de un sexo, el discurso acerca de las mujeres, en 1889, en el que Angenot analiza un corpus textual compuestos por textos franceses, científicos, periodísticos y literarios, publicados en ese año, en 1889, que hacen referencia al lugar de la mujer en la vida pública y en la vida privada.
La información que aportan estos textos está legitimada por el tipo textual, ¿no? ¿Quién iba a discutir lo que afirmaba un texto científico? Por ejemplo, si decían que la mujer era inferior al hombre porque tenía el cerebro más chico o demás, bueno, por supuesto que se transformaban estas en doxas, ¿no? En cosas incuestionables. Y también, bueno, textos periodísticos y demás. Eh, Estos textos, según Angenot, surgen porque parece, así como analiza Virginia Woolf también en el Room of One's Own, de los textos, cuando los hombres escriben sobre las mujeres, que parece que escriben con un resentimiento o con odio hacia las mujeres, según en palabras de Virginia Woolf. Eh, Según Angenot, estos textos surgen como, como reacción para reforzar ideologías preexistentes ante el número cada vez mayor de mujeres que durante la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a recibir educación y alejarse de los roles históricamente asignados a ellas, ¿no? Específicamente el de ser madres y esposas, y abandonar ese lugar sacralizado construido a partir de estas voces legitimadoras que posicionaban a la mujer en franca desigualdad con respecto al hombre. El recorte, como ya mencioné, se refiere a la primera ola, que se enfocó en el voto femenino y cuestiones de desigualdad en derechos políticos, a diferencia de la segunda ola, que ya empieza a mediados del siglo XX, ¿no? Que toman otras cuestiones. En relación a la educación de las mujeres en el mundo, a nivel mundial, salimos de Inglaterra y Argentina, el país precursor en la formación universitaria femenina fue Estados Unidos, eh, cuya, bueno, da para, por supuesto, otra tesis de maestría o de doctorado casi, que la historia educativa de ese país, de este fenómeno, está íntimamente relacionada con la visión de la mujer que tenían los hombres de la iglesia de ese país, ¿no? De Estados Unidos. Las primeras escuelas de medicina para mujeres se fundaron en 1830 en Estados Unidos, y la primera universidad en aceptar estudiantes mujeres fue el Auburn College en 1837. Bueno, fue una tendencia que más tarde se expandió a Europa. Es por eso que el análisis de este corpus textual de Angenot, en El fin de un sexo, Angenot afirma, y cito, los Estados Unidos sirven como una imagen acabada de todos los temas de angustia que se ofrecen a los contemporáneos. Albert Delpit, cuando quiere resumir a qué ha llegado la joven francesa, concluye, en una palabra, se ha americanizado. Bien. Luego, no me voy a detener en cada una, y por supuesto faltan muchísimos nombres. Hacer justicias es casi imposible, digamos, mencionar la cantidad de mujeres que lucharon para lograr el voto femenino y un poco de, digamos, de igualdad entre hombre y mujer en la vida pública y salir de la esfera privada, pero he tratado de poner las más importantes, no sé si son las más importantes, pero sí las más destacadas en la literatura que hay al respecto. Elizabeth Jesser Reid, por ejemplo, fundó el Bedford College en 1849. Estas son todas inglesas, después vamos a ver todas argentinas. Lo importante de la mayoría de estas mujeres es que todas tenían dinero y un cuarto propio. Eso es importante, ¿no? Se dedicaron a la lucha de esta primera ola del feminismo, pero por ejemplo, Elizabeth Jesser Reid era reformista, activista en contra de la esclavitud, pero tenía un ingreso privado cuantioso de su difunto esposo, que era Reid. Después tenemos Elizabeth Garrett Anderson, que fue la primera médica y cirujana de Gran Bretaña. Como aún todavía no se le permitía trabajar a las mujeres, aunque ella era médica, no se les permitía trabajar en ningún hospital. Ella abrió su propio consultorio en Londres en 1865.
Y después empezó, digamos, otros componentes que hay, que siempre son los factores, la historia, ¿no? Los factores históricos que se empiezan a dar. Empezó a trabajar en un hospital, y muchas mujeres también, a raíz de un brote de cólera que hubo en Inglaterra, que afectó a todas las clases sociales por igual, faltaban médicos, entonces las médicas empezaron a poder trabajar en los hospitales. Otra es Emma Cons, que esta luchadora por los derechos femeninos es importante y tiene también un eco, digamos, en Argentina, porque pasó lo mismo en Argentina. La lucha por la igualdad femenina se dio también de la mano de la lucha de las clases obreras, ¿no? Y de los logros también de las clases obreras. Y Emma Cons, por ejemplo, tomó el Royal Victoria Hall, un famoso teatro del sur de Londres, fundado en 1818, y lo convirtió en el Royal Victoria Coffee and Music Hall. Y era para brindar entretenimiento de bajo costo. Y además de ofrecer obras de teatro, un día a la semana disertaban científicos prominentes en los eventos que se conocieron como las Penny Lectures, porque costaban solo un penique, por lo tanto eran accesibles a la clase trabajadora. Más tarde, con el aporte de Samuel Morley, que era miembro del Parlamento, se fundó ahí una universidad para mujeres. De hecho, Virginia Woolf participó después en varias disertaciones en esta universidad. Edith Morley más tarde se uniría al grupo de mujeres llamadas las suffragettes. Todo el mundo ya conoce la historia de las suffragettes. Estudió en el King's College en 1890. Se unió a Lillian Faithfull, que era directora de un departamento de mujeres. Faithfull había fundado y era parte de un grupo llamado las Steamboat Lady, las damas de los barcos a vapor sería, en referencia al medio de transporte que utilizaban el grupo de mujeres que viajaban a Irlanda para obtener títulos universitarios en Trinity College, ya que las propias universidades de Oxford y Cambridge no dejaban permitían estudiar, pero no les daban el título. Bien, finalmente, en cuanto a lo político, el sufragio femenino en Inglaterra se debatió 18 veces en la Cámara de los Comunes entre 1870 y 1904. La líder sufragista Millicent Garren Fawcett, que también escribía en la revista English Women's Journal, creó el movimiento National Union of Women's Suffrage Societies, con la sigla, en 1897. De esta organización se desprendió después lo que Emmeline Pankhurst llamó Women's Social and Political Union, y de ahí se desprenden las suffragettes, ¿no? Que se oponen a las suffragists, que eran como más moderadas, ¿no? Las suffragettes. Creo que se llama Las Suffragettes en título. Hay una película en Netflix muy buena que habla cuenta esta historia. Bien, finalmente el panorama cambió. Una Emily Davidson, la última que menciono acá, marcó un quiebre, digamos, en la historia de las suffragettes, porque la prensa ocultaba los métodos que tenían estas feministas, que era hacer huelgas de hambre, bueno, más muy activistas, ¿no? Pero Emily Davidson se arrojó adelante del caballo del rey Jorge V en la clásica carrera de caballos de Derby. La prensa no pudo ocultar su muerte y se divulgó a nivel mundial este hecho. Y bueno, además esto pasó en 1913 y después en 1914, con el inicio de la guerra mundial, el panorama cambió. Finalmente, durante el gobierno de David Lloyd George, se aprobó la ley
Representation of the People Act en 1918, que otorgó el voto a todos los hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30. Esto es importante que, digamos, destacar que es a todos los hombres mayores de 21 años porque antes no tenían derecho a voto tampoco los hombres de ciertas clases sociales. Entonces, no solo, digamos, las mujeres adquieren el derecho a voto, sino los hombres de ciertas clases sociales más bajas. Y una enmienda a esta ley, a Representation of the People Act, en 1928, 10 años más tarde, amplió el derecho al voto de todas las mujeres a partir de los 21 años. Bien. En Argentina fue un poco diferente la historia, porque a pesar de que, digamos, podría no parecer, porque siempre Europa fue como más avanzada, digamos, en estos temas, por la historia del país se habían empezado a dar cuestiones de participación de la mujer en la vida pública antes que en Inglaterra. Por cuestiones de las guerras de la independencia y demás. Las mujeres argentinas ya en la década en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX habían desempeñado roles en las guerras de la independencia del Virreinato del Río de la Plata. También como los hombres se iban a luchar, se ocupaban de administrar los negocios y las tierras familiares, atendían a los soldados con tareas de cocina y enfermería, organizaban campañas de recaudación de fondos para los esfuerzos militares y demás. Entonces, el acceso de las mujeres a la educación y a la participación en la vida pública se puede rastrear un poco antes que en Inglaterra. Por ejemplo, en la Gaceta de Buenos Aires, el periódico fundado por Mariano Moreno en 1810, se afirmaba que fueron frecuentes las reflexiones en torno al grado de retraso en que se mantenían las mujeres por la falta de educación. Bueno, una institución clave para la mujer argentina y el lugar de la mujer fue la Sociedad de Beneficencia, que se creó en 1823 por el entonces presidente Bernardino Rivadavia, que a través de esta sociedad el Estado pasó a tener se empezó a ocuparse de los pobres, de la atención a los pobres, en vez de la iglesia. Y la administración de esta sociedad quedó en manos de mujeres que debían encargarse de la educación de las niñas en una ciudad como la de Buenos Aires, que hasta ese momento no contaba con escuelas para niñas. Quedaron también a su cargo la administración de establecimientos caritativos para mujeres y niños, como la Casa de los Niños Expósitos, el Hospital Rivadavia, la Casa de Huérfanas, varias organizaciones de Buenos Aires. Para la década de 1870, a partir de la Sociedad de Beneficencia se habían creado 90 escuelas más. Y en 1884 pasaron a estar controladas por el Consejo Nacional de Educación, creado mediante la ley 1420 de Julio Arroca. Bueno, además de los fondos del Estado, también recibían fondos de la sociedad rural, el Jockey Club, el Diario de la Nación, la gran aristocracia porteña, ¿no? Bien, finalmente otro componente importantísimo en el desarrollo de la vida de la mujer en Argentina fue el plan, digamos, de Sarmiento, que fue el 7º presidente de Argentina, que fue el creador de un sistema educativo nacional que en gran medida se proponía fomentar la participación de las mujeres, tanto en calidad de maestras como en calidad de estudiantes. Bueno, Sarmiento fue miembro del grupo de intelectuales conocido como la Generación de 1837, y este movimiento resulta clave para la traducción, también para la historia de la traducción en Argentina, porque este grupo se proponía establecer las bases de una literatura nacional
independizando al país culturalmente de España. Entonces se centraba en la Revolución de Mayo como el nacimiento de la nación y quería borrar toda marca, digamos, de la conquista española. Entonces, empezaron a mirar a otros países de Europa para la literatura y empezaron a encargar traducciones para el ingreso de estas obras a nuestro repertorio nacional. Bueno, dos obras canónicas que hoy son canónicas, ¿no? Del momento que escribió este grupo de 1837, dos de ellas son El Matadero, de Esteban Echeverría, y El Facundo, de Sarmiento. La búsqueda esta de la ruptura cultural y política con España, la mirada se vuelve hacia literaturas europeas no ibéricas, lo que pone a la traducción en primer plano como agente del proceso de emancipación. Y pone a la mujer también en otro lugar, porque si bien las figuras más prominentes de este círculo eran hombres, como Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi y demás, las mujeres sí participaban de las reuniones intelectuales y literarias de este grupo. Bien, así como mencioné las mujeres destacadas en Inglaterra, las destacadas del proceso y de la primera ola del feminismo en Argentina fueron Juana Paulo Manso de Noroña, que creó en 1854 el semanario Álbum de Señoritas, que tenía publicaciones a favor de la educación universal, la igualdad de género, la libertad religiosa y la reivindicación de los pueblos originarios. Juana Manso conoció a Sarmiento en 1859 a través de José Mármol, que también pertenecía a la generación del 37. Manso fundó más de 30 escuelas, incorporó el inglés al plan de enseñanza y los concursos docentes. Era amiga y frecuentaba en Estados Unidos con Horace Mann y Mary Mann, que habían establecido la educación popular y de la mujer en Massachusetts, y contribuyó junto con Sarmiento a la creación de este sistema educativo de reclutamiento de maestras estadounidenses ampliamente conocido. Otra precursora de la literatura femenina del siglo XIX fue Eduarda Mansilla. Su madre era la hermana menor de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, y su padre, Lucio Norberto Mansilla, que era un general del ejército en las numerosas guerras de la independencia. Sus novelas giraban en torno a la vida familiar, pero de un modo que desarticulaban cualquier imagen idílica de maternidad y de familia. Bueno, al igual que muchas autoras decimonónicas, Eduarda Mansilla publicó sus primeros escritos con un seudónimo de varón, en su caso era Daniel. Otra figura destacada fue Juana Manuela Gorriti, tiene numerosas obras, escribía sobre la región andina que hoy es Argentina, Bolivia y Perú, antes reina todo el Río de la Plata, y cómo se configuraba el espacio femenino en ese lugar. Bueno, como dije, los movimientos de mujeres en Argentina estuvieron, al igual que en Inglaterra, estuvieron muy relacionados con los derechos de los obreros y la política. Uno de los primeros registros de lucha obrera al mando de mujeres, y al mismo tiempo una de las primeras huelgas docentes del mundo, ocurrió en 1881, liderada por Enriqueta Lucero, quien era maestra en Tucumán y más tarde fue la fundadora y la primera directora de la Escuela Normal número 10 de Buenos Aires. Luego tenemos a Virginia Bolten, que había fundado el periódico La Voz de la Mujer, fundado en 1896. Bolten era anarquista, feminista y sindicalista, y lideraba un grupo de mujeres que respondían al lema,
ni Dios, ni patrón, ni marido. Eran más tipo suffragettes. Este periódico llamaba a las mujeres a rebelarse contra la opresión masculina, se manifestaba en contra de toda autoridad eclesiástica, patronal, estatal y familiar, y proponía poderosas críticas sobre las instituciones, en particular el matrimonio y la vida doméstica de la mujer. Luego tenemos a Elida Paso, que se graduó, fue la primera mujer que obtuvo un diploma universitario, se graduó de farmacéutica en 1885. Cecilia Grierson fue la primera médica en 1889. Bueno, fundaron millones de innumerables instituciones de ayuda para la mujer, como la Sociedad de Primeros Auxilios, la Asociación Nacional de Obstetricia, la Sociedad de Economía Doméstica, bueno, infinitas, imposible mencionar todo en esta presentación. Julieta Lanteri fundó el Centro Feminista Socialista y junto con Cecilia Grierson fundaron la Asociación de Universitarias Argentinas, desde donde promovieron el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, que fue en 1910. En 1919, Julieta Lanteri fundó el Partido Feminista Nacional, a través del cual se proponía como candidata a diputada, a pesar de que las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto todavía, al sufragio. Y en 1920, un año después, el senador Juan B. Justo la incluyó en la lista del Partido Socialista junto con Alicia Moro, que después sería su esposa, junto con Alicia Moro y Julieta Lanteri fundaron la Unión Feminista Nacional. Bien, ¿cómo llegó el voto femenino finalmente a Argentina? En 1912 se sancionó la ley 8871, conocida como la ley Saspeña, que institucionalizó el derecho al voto universal, secreto y obligatorio para la población adulta masculina de nacionalidad argentina. Es decir, que los hombres de otras clases sociales, al igual que en Inglaterra, adquieren derecho al voto todos, digamos, los varones, a partir de 1912 recién. Casi un siglo después de la lucha por la causa, el derecho al voto femenino fue otorgado mediante la ley 13.010 de 1947, 35 años más tarde que los hombres, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. En Argentina, bueno, acá hay un problema porque en Argentina el feminismo también estuvo marcado por esa división política e ideológica que siempre caracterizó a nuestro país. Entonces, hubo un problema, digo, porque como el voto fue aprobado finalmente por un gobierno peronista y a los ojos de las feministas se veía como un logro del peronismo, muchas, algo tan esperado, lo vivieron como algo que no era tanto para festejar porque decían que había quedado como un logro peronista y no, digamos, sin reivindicar la lucha, toda esa lucha que venía de antes, ¿no? Bien. El sufragio femenino entonces en Inglaterra se aprobó en 1928, como ya dije, un año antes de la publicación de nuestra obra de estudio, The Room of One's Own, y en Argentina en 1947, casi 10 años después de que Victoria Ocampo le encargara la traducción de esta obra a Jorge Luis Borges. Bien, el tercer capítulo de este trabajo se llama Las desventajas de ser, o las ventajas de ser invisible, traductología sociocrítica y ecotraducción. En traductología, las teorías, digamos, por supuesto, también tuve que hacer un recorte a los fines del análisis de este trabajo. Tomé la teoría de polisistemas, de normas y de escopos. ¿Por qué? Porque son teorías traductológicas que abarcan aspectos sociales, literarios, artísticos, ideológicos, socioeconómicos, históricos y demás,
a fin de estudiar qué se traduce, quién lo traduce, en qué momento se traduce, y las teorías de recepción, ¿no? Cómo es recibida la traducción y cuál es el lugar que ocupa esa obra traducida en la cultura receptora. Es importante destacar que la obra A Room of One Sound, por el tema que tenía, ser de principios del siglo XIX, fue una obra innovadora en su momento, tanto el texto de partida como la traducción de Borges en Argentina. Y si bien era una etapa medio temprana para que se aceptara ampliamente un texto feminista, entraron al sistema literario de la mano de tres actores muy, muy famosos, digamos, como canónicos en ese momento ya, como Woolf, Borges y Victoria Ocampo, ¿no? Ya eran figuras relevantes, por lo tanto, daban legitimidad, digamos, a esos textos feministas que está compilado en este ensayo, Un cuarto propio. Entonces, no encontró demasiada resistencia en ingresar al canon literario esta obra, por más que era, por supuesto, muy innovadora para la época. Bien, la visión integradora de las teorías de polisistemas y de normas y de escopos en traductología se relacionan directamente con la sociocrítica, propuesta por Marc Angenoux, que cuestiona cuál es la función de las prácticas literarias para una sociedad dada, en un momento dado, en la producción y en la reproducción de la hegemonía o en la ironización y desestabilización de la hegemonía, ¿no? Entonces, cómo las obras literarias pueden reforzar o, digamos, traer, producir o reproducir eh, ideologías hegemónicas o pueden cuestionarlas. Y la sociocrítica, de este modo, considera que la literatura es una parte constitutiva y esencial del discurso social que refleja el etos de una época y un lugar determinados. La teoría de invisibilidad, que también lo incorporé en la de traductología, es, como ya saben quienes son traductores, de Lawrence Venuti, que observa la resistencia de la cultura estadounidense a la alteridad, ¿no? Pero si bien se refiere solo a Estados Unidos, también puede extenderse en mayor o menor medida a todas las culturas en general, en el sentido de que, por ejemplo, esta obra feminista de 1928 de Inglaterra, cómo ingresa a Argentina, puede haber encontrado alguna resistencia, creo que la habría encontrado si no hubiera sido traducida por Borges y publicada por Sur. ¿Cómo encuentra resistencia para esa cosa, a esa alteridad, ¿no? Siempre tiende a tener más fuerza lo hegemónico. Entonces, tanto en su contexto de producción en Inglaterra como en su contexto de recepción en Argentina, A Room of One Song actuó como fuerza innovadora y como reflejo de una lógica emergente, ¿no? Innovadora, que esta lógica era el rol históricamente asignado a la mujer ya no es aceptable. Entonces, bueno, hice como un recorte temporal para estas teorías, partiendo desde la época de 1930, de las teorías de traducción, que es la época contemporánea a cuando Borges tradujo este texto. En 1930 hay un paso del prescriptivismo al descriptivismo, perdón, pensé que me había salteado una diapositiva. Hay un paso del prescriptivismo, de decir, ¿cómo se traduce? ¿Qué es lo que hay que hacer? En vez de ser prescriptiva, la traducción empezó a ser descriptiva. Esto digamos, terminó de conformar esta cuestión descriptiva en los años 70 recién, pero parte de los 30 con, por ejemplo, textos sobre la traducción de Ortega y Gasset, que afirman que la traducción no es un duplicado del texto original. Y Borges también aporta, por ejemplo, con sus reflexiones teóricas sobre la traducción, en su ensayo, solo por poner un ejemplo, Los traductores de las mil y una noches, de 1935, bueno, en el que
habla de esto, ¿no? De que son todos borradores, y se adelanta, digamos, de este modo Borges a las teorías de la traducción, que a partir de los años 70 se formalizan bajo el nombre de traductología. Bueno, una de las más prominentes es la de Polisistemas, como ya mencioné, de 1978, propuesta por Itamar y Sojar. Luego tenemos Scopus, que viene del funcionalismo alemán de 1989 por Hans Vermeer, en donde ingresa ya otra cuestión que también nos sirve a nuestro análisis, porque incluye en las teorías de traducción el encargo y el cliente, algo que las teorías previas de traducción no habían hecho. En este caso, por supuesto, el cliente, digamos, sería Victorio Ocampo, que hace un encargo de traducción a Borges, le encarga la tarea de traducir esta obra, por supuesto como trabajo pago, y entonces entran más integrantes de esta cadena, digamos, en el proceso de traducción, como cliente, encargo, traductor, editorial y demás. Bien, volviendo a Venuti y la invisibilidad, como ya saben, Venuti propone esto de la traducción domesticante y la traducción extranjerizante, basándose en el ensayo de Schleiermacher de 1813, On the Different Methods of Translating, en donde, bueno, Venuti propone esta visión domesticante, que sería una traducción que no se note que es traducción directamente, que suene natural, y una extranjerizante donde se note que hay una voz extranjera. Borges también distinguía estos dos, por supuesto no con el mismo nombre, pero distinguía estas dos abordajes, digamos, hacia la traducción, por nombres distintos. Borges lo llamaba dos métodos de traducir como traducción clásica y traducción romántica. La traducción clásica para Borges era la que Venuti llama domesticante, y es decir, la que hace que el texto suene natural, y la traducción romántica era más como una traducción mimética, digamos, que imitaba el texto de partida, por lo tanto es la que Venuti llama extranjerizante. Bien, finalmente la sociocrítica nace en el marco de la revolución de las teorías ideológicas que tuvo lugar en la década de 1970 también. Bueno, cuando se dio, por ejemplo, el giro cultural con Susan Basnet y André Lefebvre, etc. Toma como antecedentes los textos de Freud, de Lacan y de Kristeva en semiótica, y Spivak en traductología. Spivak, que concibe la traducción como una práctica cultural y política que resulta estratégica para provocar cambios sociales. Y bueno, también se nutre de Kristeva, que postula que la semiótica ya no puede verse como una teoría de representación, sino como un estudio del proceso de producción de significado. Eso fue lo que tomó después la forma de sociosemiótica, ¿no? Y en consonancia con esta corriente, Angenot afirma que la significación de un objeto no depende de su carácter de ícono o símbolo, que implicaría esta visión binaria del estructuralismo, sino del contexto donde está inmerso, es decir, en qué discurso social, en qué marco interpretativo, con qué ideología. Bien, palabras claves de la sociocrítica que están desarrolladas, por supuesto, en este trabajo, pero no hay tiempo de desarrollar acá, son hegemonía, ideologema. Los ideologemas vendrían a ser esas doxas, esas ideas que se dicen, que se incorporan de tal manera que ya forman parte de lo que denominamos el sentido común. Digamos, están tan incorporadas que son totalmente cuestionables y se toman como sentido común. Por ejemplo, en aquel entonces, la mujer debe ser madre y esposa. Eso era una doxa, digamos. Bueno, un tercer concepto clave en sociocrítica es interdiscursividad,
Esto es importantísimo porque, por ejemplo, la novela, que fue el modelo, el gran modelo discursivo del siglo XIX, permeó, era, digamos, el género legítimo por excelencia, y a tal punto que permeó otros discursos, por eso la interdiscursividad, ¿no? Como el discurso médico, por ejemplo, hasta el día de hoy una historia clínica se redacta a modo de novela, como una narración, ¿no? Las sentencias judiciales tienen una introducción, un nudo y un desenlace, como si fuera una narración, una novela, están novelados, digamos, y es discurso jurídico, no literario. Bien, entonces, un cuarto propio, al ser un ensayo novelado, porque en realidad es un ensayo, pero ficcional, porque Woolf inventa personajes como si fueran de la vida real, entonces dice tal fue a tal lugar a la biblioteca y encontró tal cosa, o tal mujer escribió tal libro, todos personajes ficcionales mezclados con personajes, por supuesto, reales. Entonces, es un ensayo novelado, entonces se enmarcó dentro de los cánones estéticos de la época en cuanto a género literario. Pero sin embargo, la forma de escritura de Woolf, que es el fluir de la conciencia, y el contenido del ensayo en sí, implicaron que este ensayo tuviera una postura disidente ante la novela del siglo XIX. Bien, finalmente, el último capítulo de la tesis es A Room of One's Own, un cuarto propio. Ese es solo el título, después lo que figura abajo en la diapositiva es solo para que lo vean, pero no está en el título del capítulo. Yo analicé la obra en 6 partes, según los 6 capítulos que componen este ensayo. Estos capítulos no tienen título en el ensayo, pero yo les di un título, digamos, como a modo de síntesis de lo que tematiza eh, cada capítulo. Bueno, Oxbridge es una palabra, digamos, inventada por Virginia Woolf para indicar Oxford y Cambridge, las dos universidades más importantes de Inglaterra, en el que ella, bueno, cuenta que visita estas universidades en busca de el lugar de la mujer en la literatura y hace toda una investigación. El espejo, el segundo capítulo, yo le puse el espejo, ¿no? Porque, bueno, Virginia Woolf dice que acá ingresa mucho de sus conocimientos de psicoanálisis. Virginia Woolf, bueno, tiene mucho que ver su biografía también porque ella como paciente eh, había aprendido mucho sobre psicoanálisis y además su hermano era de la Sociedad Psicoanalítica. Bueno, tradujeron los textos de Freud al inglés en Howard Press, estaba muy vinculada al psicoanálisis. Entonces, ella como medio que psicoanaliza la postura del hombre frente a la mujer y afirma que el hombre la usa de espejo a la mujer para plasmar todas sus frustraciones y sus miedos y su fragilidad masculina, ¿no? El tercer capítulo, la hermana de William Shakespeare, aquí Virginia Woolf de nuevo inventa un personaje que es Judith Shakespeare, que es la hermana de Shakespeare y hace lo mismo que él, digamos, tiene vocación de dramaturga, entonces se va de un pueblo a Londres a probar suerte y por supuesto corre una pésima suerte, no corre la misma suerte que el hermano, que se transformó nada más y nada menos que en William Shakespeare, sino que queda pobre, embarazada, hasta que nadie le lleva el apunte con sus obras en los teatros, hasta que un hombre rico se apiada de ella y se casa con ella y recién ahí ella se salva, pero de la angustia, bueno, se termina suicidando. Esa es lo principal de este capítulo. Luego la tradición literaria del siglo XIX, en el que hace un recorrido por escritoras reales del siglo XIX, como habían publicado sus textos con seudónimos de hombres, de varones, para poder ser leídas y demás.
Esto es muy interesante también para los estudios de traducción porque se da también lo que es la pseudo-traducción, que se estudia en la traductología. Muchas mujeres, para que sus propios textos de su propia autoría fueran leídos, afirmaban que lo que estaban escribiendo era una traducción de un texto de un hombre. Entonces así sí, esa obra era aceptada y leída como traducción, pero era una pseudo traducción porque en realidad era un texto de partida. El quinto capítulo de la obra, bueno, yo le puse a Chloe, le gustaba Olivia, es porque, bueno, ella hace inventa, digamos, también una historia ficcional de dos mujeres que se enamoran, digamos, y cómo en esa época los inconvenientes que encontraron eh, para vivir su amor, digamos, y cómo independizarse de los hombres. Y finalmente el último capítulo, una gran inteligencia es andrógina, que es una frase que ella, en realidad es una traducción de Borges, lo de inteligencia, toda la frase. Ella, Virginia Woolf, hace referencia a una frase de Samuel Taylor Coleridge que dice, a great mind is androgynous. Bueno, mind, Borges decide traducirlo como inteligencia, es para analizar muchísimo, pero lo importante es esto de la gran inteligencia que es andrógina, ¿no? Cómo conviven los dos géneros adentro de una misma persona, y acá Woolf, una vez más, porque lo hace en muchas de sus obras, y la máxima por excelencia es Orlando, en el que conviven los dos géneros, digamos, toda mujer tiene también un hombre adentro y todo hombre también tiene una mujer adentro. Bien, pasamos a los ejemplos, si no me voy a ir de horario, no los quiero aburrir. Bueno, vamos a analizar dos ejemplos nada más por el tiempo. Uno en el que sí, efectivamente, las estrategias de traducción de Borges minimizan cuestiones de género en este texto fundante del feminismo, que es de Woolf. Y otro ejemplo en el que estas decisiones de Borges se ven compensadas, digamos. En el primer ejemplo, que es el que están viendo, está en el capítulo 4, que, bueno, yo le puse la tradición literaria del siglo XIX, en el que Woolf está analizando la obra de Jane Austen. Bueno, ella describe cómo escribían las mujeres, hablando de tener dinero y un cuarto propio, ¿no? Ninguna de estas mujeres tenía un cuarto propio. Todas escribían acompañando en la reunión de hombres en las que ellas no podían participar. Bueno, estaban a un costado y escribían, o cuidando al padre enfermo, o siempre relacionadas con los hombres, pero no tenían un cuarto propio y poder dedicarse a eso, ¿no? Entonces habla de Jane Austen, que Woolf dice que escondía sus manuscritos para que nadie supiera que ella escribía, y dice, cito a Woolf acá, no sería motivo de vergüenza que a una la sorprendieran escribiendo Orgullo y Prejuicio. Y sin embargo, Jane Austen los escondía. Bien, la narradora nota una diferencia acá con respecto a las primeras escritoras que menciona, que analiza, porque dice que Jane Austen no escribe con resentimiento, digamos. Ella nota que todas las mujeres antes de Jane Austen, escriben como con una especie de resentimiento por su posición relegada como mujer, pero Jane Austen no lo hace. Entonces dice, here was a woman about the year 1800, writing without hate, without bitterness, without fear, without protest, without preaching. That was how Shakespeare wrote. And when people compare Shakespeare and Jane Austen, they may mean that the minds of both had consumed all impediments. La traducción de Borges nos dice, he ahí una mujer por el año 1800 escribiendo sin odio, sin sermones. Así escribía Shakespeare, y cuando la gente compara Shakespeare y Jane Austen, querrán decir que la inteligencia de los dos había consumido todas las tramas.
Bien, acá es evidente, digamos, está subrayado, pero es evidente la omisión de Borges, ¿no? Se lee sin odio y sin sermones, en lugar de sin odio, sin amargura, sin miedo, sin protesta y sin sermones, ¿no? Genera una pérdida porque atenúa la crítica de Woolf a esta sociedad patriarcal que no solo generaba en las mujeres odio y sermones, sino que también generaba amargura y miedo, que son emociones opresivas, no reacciones como odio y sermones, que es algo reactivo, ¿no? Sino algo opresivo, que también se reflejaba en la literatura femenina de la época. Bien, y en el próximo ejemplo vemos una compensación, digamos. Aquí Woolf está hablando, es en el capítulo 2, esto, el espejo, hace referencia de nuevo todo el tiempo, digamos, a la importancia del dinero en una mujer, y retoma la idea de esta pensión vitalicia que ha recibido un personaje ficcional del ensayo. Ha recibido una pensión vitalicia de su tía, y vuelve a hacer hincapié en que esta herencia también la ha liberado de la dependencia de los hombres. Food, house, and clothing are mine forever. Therefore, not merely do effort and labor cease, but also hatred and bitterness. I need not hate any man, he cannot hurt me. I need not flatter any man, he has nothing to give me. So imperceptibly, I found myself adopting a new attitude towards the other half of human race. La traducción de Borges: alojamiento, ropa y comida son míos para siempre. No solo cesan la labor y el esfuerzo, sino la amargura y el odio. No necesito odiar a ningún hombre, no me puede hacer mal. No preciso adular a ningún hombre, no tiene absolutamente nada que darme. Imperceptiblemente adopte una nueva actitud hacia la otra mitad del género humano. Bien, ahí están subrayadas las instancias de la adición. Acá, en vez de omisión, como en el caso que vimos antes, hay una adición de Borges. Él hace una adición de absolutamente, ¿no? Al decir, he has nothing to give me, en vez de decir, no tiene nada que darme, dice, no tiene absolutamente nada que darme. Suma a la obra en español un énfasis que estaba ausente en el texto de partida con respecto a la libertad que le ha dado esta herencia a Mary Benton, que es este personaje ficcional. Y asimismo, la traducción de human race como género humano, en vez de raza humana, introduce la idea que existe, que existe un género humano más allá del género binario femenino y masculino, ¿no? Hay un género humano. Y esto hasta, digamos, hoy cobra vigencia, digamos, desde 1936 de la traducción de Borges, podría analizarse con esta cuestión de el género, ¿no? El género no binario, o género fluido y demás. De este modo, Borges no solo mantiene la idea de igualdad de género de Woolf, la mitad del género de la raza humana son hombres y la mitad de la raza humana son mujeres, sino que también incorpora concepciones de géneros que están ausentes, en este caso, en el texto de partida. Bien. Finalmente, y para cerrar, dos citas, digamos. Una es ¿cómo es concebido este ensayo, ¿no? Generalmente, por supuesto, como la primera cita que ven ahí, que es un elocuente embate contra la posición degradada de las mujeres en la sociedad y en la literatura, y se convirtió en uno de los textos más influyentes de la crítica social del siglo XX. Esto es de Himes. Es considerado por muchos críticos como coinciden con esta postura, y por ejemplo Borges cuestionaba mucho el valor estético de esta obra. Entonces dice, el tema, desde luego, es, digamos, un mero alegato a favor de las mujeres y el feminismo. Pero como yo soy feminista, no requiero alegatos para convencerme, ya que estoy convencida. Esto de decir que un ensayo como este es un mero alegato a favor de las mujeres es fuerte, lo sé, pero
no deja de ser un alegato a favor de las mujeres. No es mero, yo le sacaría la palabra mero, pero es un alegato, porque es un ensayo argumentativo, en cierta forma, a favor de las mujeres. No es que yo esté defendiendo, digamos, que Borges diga esto sobre ese ensayo, por supuesto, sino que lo contextualizo en la mirada que él tenía de que realmente cuestionaba el valor estético de esta obra, ¿no? No así, por ejemplo, con Orlando, que fue la siguiente novela de Virginia Woolf que tradujo Borges, que le pareció una obra maravillosa y en realidad es una obra transgénero. Se podría leer como tal y sin embargo Borges la, la, la laurea realmente porque la admira mucho como dice que no hay, nunca vio una novela escrita así. Bien, eso es todo. Voy a dejar que, bueno, como conclusión, perdón, entre Bloomsbury en Londres y Palermo en Buenos Aires, y más tarde entre Howard Press y Sur, los tres actores intervinientes en la publicación de The Room of One's Own y Un cuarto propio funcionaron como agentes de ingreso de nuestra obra de estudio al sistema literario argentino, cuyo repertorio se transformó en medio de un contexto de cambios culturales, políticos, sociales y económicos que se suscitaron en esa época a nivel mundial. De la mano de Borges, la esencia de Room of One's Own ingresó a la cultura argentina y constituye un ejemplo de la función de la traducción como puente entre ideologías y sistemas literarios. Bueno, Josefina, muchas gracias por la presentación. Fue un placer escucharte. Ahí se ven los aplausos también en la pantalla. La verdad que me gustó las perspectivas en diálogos, ¿no? Entre la traductología, la sociocrítica y la ecotraducción. Ahí me quedé un poco con el tema de ecotraducción, esta noción que no nombraste mucho o me lo perdí en tu explicación, que, Sí. bueno, no sé si me podés contar algo de qué significa o contarnos a los que nos conocemos. Sí, disculpen que me olvidé mencionarlo. No mencioné finalmente lo de la ecocrítica o la ecotraducción, porque en una primera instancia, bueno, Cristina que está presente, mi directora, en una primera instancia el análisis iba a ser basado también en la ecotraducción, pero después quedó como, digamos, tocando el tema. Hay instancias de ecotraducción analizadas, pero se nos iba de cantidad, digamos, de contenido, entonces la tuve que dejar de lado y por lo tanto en la presentación la dejé más de lado. Pero la ecotraducción es un término que acuñamos con mi colega y amigo Guillermo Badenes, eh, que partimos de los estudios de ecocrítica, que fue nuestro equipo de investigación hace muchos años, de Miriam Carballo, en el grupo de ella estábamos, de ecocrítica, y a partir de esos años de investigación, digamos, de relacionar la ecocrítica, que es el estudio de la literatura en relación a la ecología y los valores ecológicos que tienen los textos, partimos de ahí y lo llevamos a la traducción, cómo se aplica esto de los estudios verdes en la traducción, y proponemos esto de ecotraducción, que es retraducir obras ya traducidas, eh, pero que antes, digamos, en la traducción, en la primera traducción, la voz de la naturaleza ha sido acallada, y dándole una nueva voz, digamos, una nueva lectura y una nueva traducción. Después, la traducción de textos que aún no han sido traducidos, pero tienen un valor ecológico. Y por último, la manipulación, proponemos que es forzar, digamos, a través de la traducción como actividad política, ¿no? Y de construcción de ideología, eh, darle valor ecológico a un texto que originalmente no lo tiene. Ese, ya sé, es más controvertido, pero bueno, ese es el postulado de la ecotraducción. Muy bien, muchas gracias, Josefina. Em,
Otra pregunta muy sencilla que te quisiera hacer es, ¿cuáles son las perspectivas que se derivaron de este trabajo de investigación que vos llevaste a cabo? Y si las pudiste, digamos, realizar, eh, o, o si surgieron otros temas después de esta tesis. Sí, durante el proceso de tesis también surgieron muchos. Al hacer esta presentación, como dije, es de 2019, y pensaba en cómo envejecen los textos, ¿no? Los textos propios, sobre todo cuando uno se encuentra con un texto propio después de 5 años o 4 años, uno dice, bueno, pero ya no sé si pienso esto, o ya no estoy de acuerdo, o ya tengo otros conocimientos que me harían cuestionar esto que digo. Sí, durante el proceso surgieron otras perspectivas. Fue muy difícil hacer un recorte por todos los temas que hay, ¿no? Como desde historia del feminismo de la primera ola hasta, bueno, unir sociocrítica y traductología, como vos mencionas, Giselle. Bueno, gracias a Cristina, que es especialista en sociocrítica, y de hecho ha hecho cursos con Angenod y todo, entonces, bueno, me ayudó muchísimo eso como para recortar, ¿no? Porque son temas, de cada uno te diría que puede salir una perspectiva distinta de análisis. Bueno, de hecho, Orlando Biography, que iba a ser analizada, quedó afuera porque ya nos excedíamos en cantidad. Qué bueno, o sea que tenés muchos temas para continuar y para revisar, perfecto. Bueno, no sé si alguien de los que están participando quisiera hacer alguna pregunta a la invitada, hacer algún comentario, una reflexión. Bueno, Cristina, sí, Cristina, qué placer. Tiene el micrófono apagado. Bienvenida. Sí, dice que sigan otros porque no se escucha bien. Bueno, Julieta había levantado la mano, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. antes que nada, María Josefina, es un orgullo escucharte. Yo no te conocía, así que este fue mi primer encuentro, el escucharte. Te felicito por tu tesis, más allá que ya tiene su tiempito, pero creo que conserva aún el valor, y tu forma también de transmitirlo hace que uno se penetre en todo lo que has desarrollado. Así que te felicito y gracias por compartir eso con nosotros. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y quería, así, tomando un poquito de tu palabra, de todas las hipótesis, todas las vertientes que surgieron durante tu hipótesis, ¿no? Haciendo una reflexión particularmente de cómo fue la vida de estas mujeres, tanto de Cecilia Grayson como de Julieta Lanterni, Virginia Woolf, que tanto batallaron y lucharon, ¿no es cierto?, por cambios en la sociedad para dejar de ser invisibles y estar más presentes, y al final ellas tuvieron unas muertes trágicas, ¿no es cierto?, jóvenes, entre 50, 70 años, mujeres que se encargaron de tener una visión y un cuidado hacia los otros. Sin embargo, por ejemplo, Cecilia con su fallecimiento por problemas de cardiovasculares, Julieta con el tema de cáncer uterino, una afección que hasta el día de hoy nos continúa a las mujeres, principalmente en Argentina, afectando, ¿no es cierto? Y bueno, Virginia, su desenlace tan trágico también por causa de su depresión en suicidio, ¿no? Entonces, qué maravilloso, entre comillas, ¿no? También hacer esa reflexión y ese análisis. Muchas gracias. Sí, qué interesante todo lo que menciona Julieta. Sí, las vidas. ¿Ahora se me oye? Sí. Ah, lo logré. Toqué varias cosas y lo logré. Bueno, cuando pueda me dicen para hablar. Muy bien. Sí, está bien. Le iba a decir a Julieta que realmente, como decís, es apasionante, y la verdad que es para hacer una biografía de cada una, ¿no? Que eso sea una tesis, cada una de esas mujeres, porque es impresionante.
Bueno, Cristina, si quiere, ahora ya puede tomar la palabra. Bueno, primero, todos los méritos que me ha asignado Josefina no son reales. Ella ha sido la autora de su tesis, que a mí me ha encantado compartir sus ideas, pero realmente todas las ideas originales provienen de ella. Ahora, paralelamente, dirige una tesis de doctorados, no sobre traducción, sino sobre las relaciones Victoria Ocampo y Virginia Woolf. Y realmente es interesantísimo. La autora hizo una obra de teatro y después hasta publicó un libro un libro de divulgación, digamos, sobre la temática. Y es realmente interesantísimo. Y ustedes saben que el año pasado, no, antes de la pandemia fui al sur de Inglaterra, entonces me llevaron, sin decirme que iba al museo a la casa museo de Virginia Woolf. Y bueno, y llegamos. Y es una maravilla, visitamos todo lo que ustedes saben que se puede encontrar en esta casa muy cerca de donde murió Virginia Woolf, ¿no? El río está muy cerca, y donde después que ya quedó viviendo su marido, pero que ahora es un museo atendido por las damas del pueblito. Entonces, ¿qué puedo haber encontrado? Las mariposas, las famosas mariposas, porque Victoria tenía una obsesión por las mariposas de la Pampa Argentina. Entonces encontré el cuadro con las mariposas en pleno living y llamo a una de las señoras del pequeño pueblo y le digo, ¿qué significan estas mariposas? A ver, voy a llamar al especialista en esto. Y viene el especialista y me dice, ese es un regalo de una familia Campos, creo que es Campos, no es un apellido inglés. Estaban todavía las mariposas de Victoria Ocampo, que sobrevivieron el bombardeo de su casa de Londres, ¿no es cierto?, en Tavistock Square, y que las podemos ver todavía en este museo. La amistad entre ambas fue bastante controvertida, pero muy, muy interesante, ¿no? O sea que es un tema que da para traducción, para literatura comparada, y es interesantísimo. Pero realmente muchas gracias, Josefina. Ha sido una bellísima presentación que hemos disfrutado mucho. Gracias, Cristina. Bueno, creo que estabas haciendo referencia con la tesis doctoral de Irene, ¿no? Sí, sí. Bueno, me gustaría mencionarla porque realmente es un referente, Irene Chiquiar-Bauer, que la cito varias veces en la tesis. Tiene un estudio hecho, por si les interesa profundizar, en digamos, la vida de Victoria Ocampo y la vida de Virginia Woolf, pero combinadas, ¿no? Tiene unos trabajos brillantes, hechos realmente, Irene Bauer o Irene Chiquiar-Bauer. Sí. Es un libro que tuvo muchísimo éxito. Claro, acá los libros cuestan mucho, en todas partes cuestan muchísimo. Y es un libro de muchísimas páginas, pero en España está en la 3ª edición. Y ha tenido más éxito, digamos, en España que en Argentina, a punto tal que la máxima autoridad sobre la autora proponía traducirlo al inglés, pero ¿quién iba a traducir un libro de tantas páginas, no? De todos modos, es un orgullo para nosotras argentinas que 2 de nuestras intelectuales se hayan dedicado a Virginia Woolf, ¿no? Una desde el punto de vista de la traducción, otra desde literatura comparada. Es una gran alegría. Y por esas casualidades de la vida me tocó estar en los trabajos. Así que para mí, imagínense qué placer.
Muchas gracias, Cristina, por su comentario. Aquí María del Carmen Sí. también quiere hacer una pregunta. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Josefina que me ha invitado, felicitarla. Me ha resultado sumamente interesante, sobre todo la relación, que no es nada fácil, porque requiere un nivel de abstracción muy significativo para poder relacionar temas tan complejos. Así que felicitaciones, Josefina, muchas gracias. Me tengo que retirar porque tengo otro taller. Muy bien, muchas gracias, María del El Carmen. gusto de haber compartido con ustedes. Gracias. Marcela también tiene algún comentario, una pregunta para realizar. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitaciones, Josefina, una presentación excelente. Y Gracias. te quería consultar, vos dijiste que la mirada sobre la traducción de Borges en la década del 30 era de vanguardia. ¿Él escribió algún ensayo sobre la traducción propiamente al estilo Ortega y Gasset o fueron puros comentarios que fue deslizando en entrevistas y no hay un material reunido con esa visión que él tenía de la traducción? Mira, que yo sepa, que yo sepa, ¿no? No se ha hecho eso de reunir todo lo que iba diciendo Borges aquí y allá en entrevistas, en escritos propios y demás. Sería genial, eso es una excelente idea, por ejemplo, reunir en un solo volumen que represente, que refleje, comunique todo lo que pensaba Borges sobre la traducción. Artículos por separado, que yo recuerdo en este momento, tiene ese de los traductores de Las Mil y Una Noches, que en realidad, bueno, es muy a lo Borges, ¿no? Escribe, digamos, parte ficción y en parte real, pero sí se refleja su postura. De hecho, inventa 4 versiones de un texto y las analiza, digamos, y va, digamos, poniendo como etiquetas, digamos, esta traducción es, bueno, no me acuerdo ahora, pero sentido por sentido, esta es más literal, y las analiza, pero en realidad las versiones las hizo él. Entonces uno, bueno, por ahí puede ver la visión que él tenía sobre la traducción a través de ese texto. Pero sí, como menciona él, era un adelantado en el sentido de que después, ya en la década del 70, con la traductología o Translation Studies, se plasman, digamos, estas ideas de que no existen versiones definitivas sino borradores, o de que esta desacralización del texto de partida, ¿no? Borges, como vemos también en su práctica de traducción, no era nada sagrado el texto de partida, porque hacía lo que quería, digamos. Entonces, esa postura, digamos, se puede teorizar, digamos, pero que yo sepa, no tiene algo específicamente como un ensayo como, no sé, los de Ortega y Gasset sobre la traducción. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Te felicito. Gracias. Muchas gracias, Marcela. No sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, entonces creo, Josefina, que podemos dar por finalizada esta presentación. Nosotros esperamos haber podido despertar el interés por esta línea de investigación en torno a la traducción en este día, y les quería recordar que la próxima conferencia de este ciclo será el 25 de septiembre a las 10 de la mañana, así que bueno, están todos y todas invitados, los esperamos. Y bueno, Josefina, una vez más, un placer haberte escuchado, muy interesante toda la presentación y también los comentarios que surgieron a partir de ella. Bueno, gracias a ustedes por los, digamos, quienes asistieron me ayudan a pensar, así que gracias. Exactamente.